Amén, santos. Himno número 316. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que podemos continuar esta serie que hemos estado cubriendo relativa a experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Esta noche vamos a tocar un bosquejo maravilloso que titula de la siguiente manera: La causa de que seamos irreprensibles en santidad y la causa de nuestra completa santificación en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el Señor. Ahorita vamos a disectar un poquito el contenido del título. Recuerden que siempre que nos metemos en la verdad, siempre en el título de estos bosquejos, debemos poder identificar el tema y la carga. El tema y la carga se abren en los subpuntos del bosquejo para tener un cuadro completo de qué es lo que realmente el Señor nos quiere hablar por medio de este mensaje en particular. En la reunión anterior vimos al misterio de Dios, quien es Cristo, y vimos ese misterio de manera quíntuple. Y cuando analizamos ese misterio, es realmente una gran persona corporativa universal. Vimos que el misterio del universo es Dios, quien es el significado del propósito del universo. Dios creó, según Apocalipsis 4, todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y conforme a ese designio, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de el Edén y le dio imagen y dominio para expresar y representar a Dios. En el contexto de esta visión relativa al hombre, nos damos cuenta que la imagen de Dios, la realidad espiritual de lo que el hombre creado es una sombra, es Cristo. Así que vimos entonces que el misterio de Dios específicamente es Cristo, pero este Cristo por medio de las operaciones de su encarnación, su vivir humano, sus operaciones redentoras llevadas a cabo en la cruz del Calvario, su muerte vicaria, su resurrección trascendente que designó el cuerpo de la vieja creación que llevó a la cruz dentro de la filiación divina, haciéndolo el primogénito Hijo de Dios. Ahí en la resurrección él regeneró, según el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, a millones y a millones
de creyentes para venir a hacer el misterio del misterio. ¿Y quién es este misterio? La iglesia. La iglesia, como el aumento de Cristo, es el misterio de Cristo. Y la unión matrimonial de Cristo y de la iglesia en el capítulo 5 del libro de Efesios, donde por medio del lavacro del rema de la palabra de Dios, esta novia es embellecida para eliminar sus manchas y sus arrugas. Por medio de esa operación, la iglesia viene a ser el aumento de Cristo para expresarle y representarle. Y la realidad espiritual de esta iglesia en su esencia es el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Así que el cuerpo de Cristo como el nuevo hombre, como la novia que le ama, y finalmente en el libro de Efesios capítulo 6 como el guerrero corporativo, es el resultado de lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor prepara por medio de lo que vamos a cubrir esta noche, prepara una novia guerrera que le puede acompañar a él como parte de los eventos del cierre de esta era en su parucía, en su venida. Aleluya, alabado sea el Señor. Y hemos visto y sabemos que esta novia se prepara a sí misma por medio de que de estar vestida con vestidos de lino fino, a los cuales se refiere o a lo que indica que es el segundo vestido que se describe en el Salmo 45, que es el Cristo que se ha punteado, que se ha tejido en nuestras partes internas por medio del proceso por medio del proceso disposicional de la experiencia de la Trinidad divina procesada y consumada como el Espíritu de Cristo para santificarnos desde el centro de nuestro ser, que es nuestro espíritu regenerado, y extenderse y saturarnos con su vida y naturaleza en todas nuestras partes internas hasta que finalmente Él habrá de glorificar, transfigurar y glorificar nuestro cuerpo, un evento que consuma la salvación orgánica y que está íntimamente asociado a los eventos de la parucía o de la venida del Señor. Así que, amados, el cuerpo de Cristo es el agrandamiento de Cristo. De la misma manera que en el libro de Génesis vemos que el Señor puso a Adán en sueño profundo y de su costado sacó una costilla que representa la vida de resurrección, la vida que nos santifica, y de esa costilla le edificó a Adán, a Ish, le edificó una Isha, le edificó una que es su aumento y su contraparte igual a él en vida, naturaleza, expresión y función, más obviamente no en los atributos no comunicables de la deidad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que en este mensaje lo que vamos a repasar y ver a la luz del ministerio del Nuevo Testamento es cómo se lleva a cabo este proceso santificador para producir este aumento de Cristo, que como novia y en amores para su satisfacción en Efesios 5 es la novia que es que elimina las manchas y arrugas por medio de la experiencia del rema de la palabra, la experiencia diaria de la palabra de Dios, y que en el capítulo 6 es el guerrero corporativo, que es otro aspecto de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el nuevo hombre, pero en este caso el rema se toma por medio de toda oración para aniquilar no solamente los enemigos externos que se oponen al rey, a la manifestación del reino de los cielos, sino también a los enemigos internos que todavía operan dentro de nuestro ser. Y como siempre queremos aprovechar esta posibilidad de compartir el ministerio, les vamos a recomendar a los oyentes, obviamente, las notas de Efesios capítulo 5 y 6 y Apocalipsis 19 en la versión de estudio de recobro del Nuevo Testamento, pero también le vamos a recomendar la lectura del estudio Vida 97 del libro de Efesios.
el estudio Vida 97. Hermanos, todas estas recomendaciones se las damos porque las estamos experimentando porque nosotros necesitamos este tipo de experiencia. Así que trate de obtener la versión recobro del Nuevo Testamento rápidamente. Es una Biblia de estudio maravillosa y trate de obtener el estudio vida en el libro de Efesios, pero en específico les recomiendo el mensaje 97. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a entrar en materia aquí. Este es un bosquejo bastante abundante, así que es posible que para cuadrar con la disponibilidad de tiempo, en algunos puntos simplemente los leamos y no tenemos el tiempo para elaborar muchísimo allí. Así que volvemos al título del mensaje 5 en esta serie de experimentar, disfrutar a Cristo para poder expresarlo. Y recuerdo algo que le había dicho en algunas de las sesiones anteriores. Una cosa es experimentar y la implicación del título de esta serie es que al experimentar debemos disfrutar, ¿ok? La hija mía en edad más pequeña, que ya es una madre que tiene dos nietos preciosos de abuelo Oscar, aleluya, cuando era pequeñita, ella, a diferencia de otros niños, le gustaba el brócoli. Yo creo que yo he dado esta anécdota. Pero ella como bebita, ella no decía brócoli, le decía a la hermana María, su mamá, dame arbolitos, mami, dame arbolitos. Para ella, el disfrute del brócoli, la palabra para ella a su tierna edad era arbolitos. Y esas son las cosas que los padres guardan con relación a sus hijos a través del tiempo y que son recuerdos, pues obviamente, de mucho amor en relación a nuestros hijos. Hermanos, tenemos que amar comer el arbolito. Tenemos que amar, hermanos. No solamente el experimentarlo, sino disfrutarlo. Y este mensaje, la carga, la palabra recurrente en el título es la causa de que seamos irreprensibles en santidad y la causa de nuestra completa santificación en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Así que el tema, obviamente, aquí es que necesitamos experimentar los aspectos de la santidad como la obra santificadora de Cristo en la cruz que nos transfiere de Adán a Cristo y nos hace santos en la posición, pero también la obra santificadora del Dios triuno como el Espíritu de Jesucristo a partir de mi espíritu humano para santificar todo nuestro ser. El resultado de ese proceso es la plena filiación. Y uno de los puntos, en el punto Romano 2, en la letra A, vamos a darle a ese punto mucho y queremos que quede como un diamante, como algo que usted lo agarre en este momento en que estamos compartiendo este mensaje, cuando usted lo escuche por la mañana, la tarde o la noche, y usted lo convierta en su oración, usted lo convierta en algo para reclamarle al Señor. ¿Por qué? Porque aquí se nos está enfatizando la causa, la causa. Y la causa aquí es la carga de este mensaje. Yo no necesito solamente experimentar, yo tengo que disfrutar a esta persona. Y para eso mi corazón tiene que ser adecuado. Así que este es un mensaje que le va a enfatizar mucho el asunto del proceso de la santificación de nuestro ser tripartito, pero donde hay una gran carga de que veamos la necesidad de nosotros cooperar para que esa cooperación de nuestro corazón no frustre el proceso de la impartición divina del Dios triuno en su Trinidad para poder ¿qué? Para poder santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. En el número uno romano, vamos a empezar, aquí se nos trae, básicamente se nos cita Primera de Tesalonicenses 3:13 a fin de llevar una vida santa, es decir, una vida que no es común, una vida que no se contamina con ninguna cosa. Y de hecho, cuando definimos la vida santa como algo que no es común, ahí tenemos que darle un atributo único a Dios. Solo Dios es santo. La única persona en el universo que no es común,
que no está contaminado, que no es ninguna otra cosa, es Dios mismo. Dios es santo. Así que para llevar una vida santa para la vida de la iglesia, necesitamos que el Señor afirme nuestro corazón irreprensible, irreprensible en santidad. Y ahí irreprensible significa sin que se encuentre en ninguna falta en nuestra santidad. Y Primera de Tesalonicenses 13 y completo ahora leyendo el versículo, para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ese versículo, y es importante y lo volvemos a repetir, porque hoy curiosamente compartiendo con algunos hermanos luego de la reunión, estábamos viendo el asunto de cómo un creyente nuevo en estos días que los hermanos han estado cuidando, eh, él ha asimilado la palabra que él está disfrutando en la etapa inicial de vida cristiana, donde él está y donde los hermanos lo están nutriendo, lo están cuidando. Y el hermano uno de los hermanos que está cuidando a este joven decía, hermano Oscar, es increíble cómo este hermano capta tantas cosas de la verdad. Bueno, yo les quiero decir que cuando Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica era una iglesia que lo que tenía era 3 semanas, a lo más un mes de existencia. Y el apóstol Pablo le está hablando de la salvación de su ser tripartito por medio de la santificación como una preparación nada más y nada menos que para la parucía del Señor con todos sus santos. Esa expresión, la venida ahí es parucía. Y la parucía es un periodo de tiempo donde el Señor va a completar la cosecha de esta novia santa, esta novia que se ha vestido de lino fino, según Apocalipsis 19, y que le acompaña a él como la palabra del Señor por allá por la sexta copa para descender sobre esta tierra con el resplandor de su venida, eliminar toda rebelión y toda oposición de los ejércitos humanos que representan la rebelión directa contra el establecimiento del reino de los cielos. Obviamente ese no es nuestro tema, hablar aquí de los detalles de la parucía, pero el punto es que a una edad tan temprana de la experiencia de los creyentes en Tesalónica, el apóstol Pablo les está hablando de la santificación que ellos necesitan experimentar, que ellos tienen un ser tripartito, que lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5:23, y que ser santificados por medio de la impartición del Señor, pero por el lado humano, por teniendo un corazón irreprensible, un corazón abierto para el Señor, que es lo que vamos a abrir en este bosquejo. Eso nos prepara por medio de la operación santificadora para estar listos para la parucía del Señor. Aleluya. Así que esto es maravilloso. En este mensaje, cuando se trajo la introducción, perdón, se nos repasaron 7 aspectos del proceso de santificación. Alguno, el proceso de la santificación objetiva que ganan los creyentes por medio de que se le impute la justicia de Cristo al ellos creer en Él, lo que significa que es la redención judicial que es objetiva a nosotros. Es decir, se nos impute gratuitamente por la fe en Cristo la justicia del Señor para ser transferidos de Adán a Cristo. Y en esos dos pasos de santificación donde todavía el Espíritu no está metido dentro de nosotros, no nos ha regenerado. Uno de ellos es la santificación que está descrita por Pedro en Primera de Pedro, y la santificación que nos redime, nos separa de Adán y nos transfiere a la persona de Cristo por medio de la imputación de la justicia de Cristo al nosotros creer en su obra redentora, en su muerte y su resurrección, y que por medio de esa obra redentora yo soy perdonado de mi condición de pecador y soy transferido de Adán a Cristo para recibir esta vida que ahora va a operar a partir de mi espíritu para santificarme disposicionalmente. Recuerden que el aspecto jurídico de la redención se nos imputa objetivamente,
Pero sobre esa base, una vez que experimentamos la santificación que nos buscó y nos convenció de pecado, Juan 16, y la santificación que posicionalmente nos transfirió a Cristo, empezamos a experimentar los pasos de la santificación subjetiva o disposicional o dentro de mi ser a partir de mi espíritu para extender a este santo a todas mis partes internas. Y ahí tenemos la santificación que vino por medio de la regeneración, la santificación que viene por medio de la renovación de nuestra mente, la santificación que opera en nosotros para transformarnos, la santificación que opera en nosotros para conformarnos y finalmente la santificación disposicional que operará en nuestros cuerpos para transfigurar nuestros cuerpos y meternos plenamente en la gloria del Cristo primogénito resucitado y ascendido como su contraparte. Aquí, así que, por un lado, somos separados por medio de la redención judicial, por el Espíritu que nos convenció de que éramos pecadores, somos posicionalmente justificados por el Señor y luego de ello el Espíritu tiene la base para poder regenerarnos y a partir de eso salvar nuestras partes internas. Y ahí hay tres grandes pasos que acabamos de mencionar: la renovación, la transformación y la conformación. Todos esos son pasos y procesos que les podemos llamar santificación. Así que la línea que amarra todos esos aspectos de la salvación orgánica o de nuestras partes internas, todos son pasos santificadores. Aleluya. Así que gloria al Señor que podemos romper el entendimiento de la expresión santificación para ver estos pasos específicos. Alabado sea el Señor que estamos bajo la impartición del Dios triuno para poder ser santificados por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo que nos lleva al segundo versículo bandera que se pone en el encabezamiento de este bosquejo. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados completos, perfectos, teleios en griego, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es un versículo monumental en todo el Nuevo Testamento porque nos aclara más allá de toda duda que el ser humano es un ser tripartito y que el radio recibidor de la onda de la impartición del Dios triuno con su vida santificadora es nuestro espíritu humano. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: a menos que no nazcas del agua y del espíritu, no entras al reino de Dios. Y le aclaró en Juan 3, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu, con E mayúscula, del Espíritu Santo, del espíritu que nos regenera, es el espíritu humano. Así que usted y yo, como seres tripartitos, tenemos un radioreceptor. Aleluya. Y ese radio se receptor en nuestro espíritu humano. Y cuando el evangelio se nos predicó, el Espíritu Santo, cuando abrimos la lente de nuestro corazón para creer en la palabra de fe del evangelio de la redención de Cristo, el Espíritu Santificador, el Espíritu Santo se instaló en nuestro espíritu humano, convirtiéndolo en el centro de nuestro ser. Y ahora Dios lleva a cabo su salvación disposicional, personal y orgánica a partir de nuestro espíritu regenerado. Así que es clave la importancia de esta visión. Aquí, en el énfasis aquí, es que hace falta una causa. No, no, o sea, una vez que el Señor se instala en nuestro espíritu, nuestro corazón tiene que darle constantemente al Señor la cooperación para que Él pueda diaria, regular y constantemente impartirse a nuestra emoción, a nuestra parte emotiva, a nuestra mente y a nuestra voluntad por medio del fluir libre del Espíritu que nos santifica, el Espíritu de Jesucristo, a partir de nuestro espíritu humano, por medio de la cooperación de la causa. ¿Y cuál es la cooperación? El trato que nosotros tenemos con nuestro corazón.
Y ahí entramos en la materia del punto uno. El corazón, letra A, es el conglomerado formado de las partes internas del hombre. El principal representante del hombre, su agente en funciones. Todos nosotros tenemos un alma, una psique. Y el alma tiene tres componentes funcionales: la parte emotiva, la mente y la voluntad. Esos son los componentes del alma. Pero el agente en funciones del alma es nuestro corazón. Y nuestro corazón, para ponerlo en términos sencillos, tienen que meterse en las notas, tienen que estudiar estos puntos. Es el alma más nuestra conciencia. La conciencia es una de las funciones de nuestro espíritu humano. Así que la suma de la parte emotiva, la mente, la voluntad más la conciencia, esas cuatro componentes constituyen el corazón. Yo le había dicho anteriormente, ¿y por qué tiene que incluir la conciencia? Porque la conciencia es la brújula moral que le da dirección a nuestras voliciones, a nuestras decisiones. El creyente, el ser humano, tiene un espíritu humano y hay una conciencia. Y la conciencia reacciona y determina qué es bueno y qué es malo. Así que hay un componente de decisión moral que le da dirección a nuestra vida a partir de nuestra conciencia. Por lo tanto, el Señor para poder santificarnos tiene que ganar nuestro corazón, incluyendo cuál es el criterio moral que gobierna en nuestras partes internas a partir de la brújula moral de nuestra conciencia. Aleluya, gloria al Señor. Dice aquí, nuestro corazón es una composición formada de todas las partes de nuestra alma: la mente, parte emotiva, voluntad, más una parte de nuestro espíritu, la conciencia. Nuestro corazón y su condición delante de Dios están orgánica, intrínseca e inseparablemente relacionadas con la condición de nuestro espíritu, alma y cuerpo delante de Dios. Esa es una relación al punto que las partes de nuestra alma son componentes del corazón. Dice aquí, este es un punto clave en el compartir. El ejercicio del espíritu solo funciona cuando nuestro corazón está activo. Si el corazón del hombre es indiferente, el espíritu queda encarcelado en su interior y no puede manifestar su capacidad. Aleluya. La buscadora, aunque era una yegua de los carros de Faraón, por allá por Cantares capítulo 1, pero el Señor tocó su corazón y ella fue activada. Ella dice: oh, si me besara con los besos de su boca. Es decir, ella tiene una relación romántica con este campesino, quien es nada más y nada menos en tipo que Cristo mismo. Así que, de entrada, nuestro corazón tiene que ser un corazón ardiente por el Señor. Es un corazón que tiene una relación romántica con el Señor. Un corazón que le dice al Señor: lo que tú quieras, Señor. Si no tenemos el ejercicio de nuestro corazón, el ejercicio de nuestro espíritu queda bloqueado completamente. Esto es bien importante. Dice aquí, el alma es la persona misma, mientras que el corazón es la persona actuando. Aleluya. El corazón decide lo que vamos a hacer. El corazón es el agente en función, el comisario en funciones de todo nuestro ser. Usted puede tener a Cristo en su espíritu, puede tener al novio que lo puede santificar por completo, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, pero su corazón dice: no voy, no quiero hoy darte el consentimiento, Señor. Hoy mi corazón está indiferente a ti. Así que esto es un punto bien crítico. ¿Por qué razón? Porque si nuestro corazón no se ejercita en la dirección de permitir que el Señor se mueva a través del ejercicio de nuestro espíritu, la capacidad del espíritu nuestro regenerado con la operación de la ley de vida queda anulada. Dice aquí, las actividades y movimientos de nuestro cuerpo físico dependen del corazón físico. Del mismo modo, nuestro vivir diario, la manera en que actuamos y nos comportamos, depende de la clase de corazón psicológico que tenemos. Por la mañana, cada día yo tengo que decidir en mi vida qué es lo que yo voy a hacer.
Y esas determinaciones van a determinar si mi espíritu ese día va a poder operar libremente conteniendo la vida del Señor Jesucristo con su ley de vida para llevar a cabo en la praxis el proceso diario de la santificación de todo mi ser. Gloria al Señor. Dice aquí la B. El corazón es la entrada y la salida de la vida, el interruptor de la vida. Si el corazón no está bien, la vida en el espíritu encuentra impedimentos y la ley de vida no puede operar libremente y sin obstáculos para alcanzar cada parte de nuestro ser. Aunque la vida posea gran poder, el gran poder es controlado por, y esa es una expresión mía, tu pequeño corazoncito. El problema no es la fuente inagotable de vida, poder y autoridad que se ha instalado en mi espíritu con la ley que me puede santificar por completo, la ley de vida. El problema es que si mi corazón, como la entrada y la salida y el interruptor, no está activo en la dirección de amar, de ir en pos del Señor, todo ese proceso es frustrado, por lo menos en esta era donde yo se me ha dado tiempo en este cuerpo para ir en pos del Señor, para ser santificado por completo y ser parte de la novia guerrera que le permite al Señor iniciar su parucía para cerrar esta era. Alabado sea el Señor. Ahí nos da Proverbios 4:23, que es un versículo entre todos los versículos que nos da. Obviamente necesitamos darnos cuenta que del corazón emana la vida. Si usted no abre el interruptor, la vida que está en su espíritu no puede saturar nuestras partes internas con el rico elemento del Cristo neumático que se instaló en nuestro espíritu. Señor Jesús, dice aquí la letra C, Dios es aquel que no cambia, pero según nuestro nacimiento natural, nuestro corazón es voluble, fluctuante tanto en nuestra relación con otros como en el Señor. El hermano usaba un ejemplo que yo utilizo también. Es como la pega para cazar moscas hacia el lado del mundo. Usted agarra y vira su corazón y lo torna y todo lo que entra, todos los estímulos, yo le hablaba hace un tiempo, todos los estímulos que vienen de la fachada del cosmos satánico, Efesios 2:2, se pegan en mi corazón. Todo viene en pan. Es como el papel invertido de pega para capturar las moscas y efectivamente eso es lo que usted captura, moscas a nivel espiritual y emocional. Es decir, ¿por qué? Porque nuestro corazón es voluble, nuestro corazón es cambiante. Así que nuestro corazón, nosotros por causa de la caída de Adán, no tenemos que ir al cardiólogo para que se nos dictamine que tenemos enfermedad cardíaca, o yo, de nuestra cardia psicológica. Dice aquí, no hay nadie que según su vida humana natural se afirme en su corazón, puesto que nuestro corazón cambia tan fácilmente, no es confiable en lo absoluto. Y de hecho, tan voluble es que muchas veces nos imaginamos y pensamos cosas y no las creemos. Es decir, nos autoengañamos por causa de la condición pegajosa de nuestro corazón hacia tantos estímulos de la fachada y de la organización del cosmos satánico a través de las cosas físicas que nos rodean para llevarnos a cualquier cosa, menos a tener un corazón de amores con el Señor para que el Espíritu pueda operar a partir de nuestro espíritu humano para santificarnos por completo. Dice aquí, nuestro corazón es reprensible porque es voluble, letra E. Un corazón que no cambia es un corazón irreprensible. Un corazón que no cambia es un corazón irreprensible. Y vimos en los dos versículos que una de las condiciones es tener que un corazón irreprensible. Pero la gran pregunta es, ¿quién en el universo tiene un corazón irreprensible? Bueno, la única persona en el universo como un hombre genuino que tiene un corazón irreprensible es el Señor Jesucristo, que está instalado en mi espíritu. Yo necesito participar de esta persona maravillosa para afirmar mi corazón, para que sea irreprensible por medio de la experiencia de esta salvación orgánica. Y aquí nos metemos en la salvación orgánica, en la salvación que Dios efectúa, la renovación del corazón
ocurre una vez para siempre. Es un evento que está asociado a la santificación posicional que se da con nosotros y el cambio de posición y de uso el día que recibimos a Cristo como Señor. Sin embargo, en nuestra experiencia, nuestro corazón es renovado continuamente. Necesita renovación constante para cancelar el ejemplo, para cancelar su situación de que lo hace irreprensible, que es lo voluble que es nuestro corazón. Y ahí se nos da 2 Corintios 4:16. Ahí hay una nota en 2 Corintios 4:16, la nota uno que la tienen que leer porque nos define qué es el hombre interior y qué es el hombre exterior. Yo no tengo tiempo para compartir sobre eso, simplemente les recuerdo, tienen que disfrutar 2 Corintios 4:16, orar, leer ese versículo y disfrutar la nota para ver la definición del hombre exterior y el hombre interior. Y cuando Pablo habla ahí del hombre interior, dice que se renueva constantemente. Aleluya. La renovación no es otra cosa que la operación del Espíritu Santificador, eso está en la letra G, a fin de ser afirmado, edificado en el estado de ser santo, en el estado de ser apartado para Dios, ocupado por Dios, poseído por Dios y saturado por Dios. Así que cuando el elemento santificador por medio de la regeneración entra en mi espíritu, lo que está diciendo la palabra ahí es que en el hombre interior, el primer aspecto de la operación santificadora es renovar la experiencia de la renovación con el elemento nuevo y fresco del Señor. Y lo que dice esa letra G ahí es que esa operación afirma, edifica y me mantiene en el estado de santificación mis partes internas, y de hecho la renovación es la base para las próximas experiencias orgánicas de salvación. En el libro de los Cantares, la etapa de ser renovada en el caso de la buscadora es cuando ella gana ojos como de paloma, ojos como de paloma. Así que la renovación cambia, produce internamente en nuestro ser un cambio en la manera en que nosotros miramos las cosas externas y cambia nuestra escala de valores. Esa renovación es la base para los otros aspectos de la salvación orgánica. Dice la letra H, a fin de ser los que son santificados en la experiencia de llevar una vida santa. Para la vida de iglesia debemos cooperar con la operación interior de aquel que santifica al tomar 4 medidas, aquí hay, con respecto a nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso, hermano? Bueno, lo hacemos en nuestro tiempo de confesión con el Señor, de la cual nadie se gradúa, o yo. Nuestro tiempo de comernos la palabra del Señor como el rema. Nuestro tiempo de ir al lavacro de la palabra para ser hermoseados y ser renovados, para venir a ser la novia que va eliminando poco a poco las manchas y las arrugas. Cuando sea ese tiempo, nosotros tenemos que tener este tipo de corazón para cooperar con la operación santificadora que comienza la salvación orgánica en nosotros luego de la regeneración por medio de la renovación. Y dice el bosquejo, al tomar medida con respecto a nuestro corazón, primera medida, el Señor quiere que nuestro corazón sea suave. Dígale a su vecino, suave. ¿Qué es un corazón suave? Obediente. Un corazón suave es un corazón que le dice al Señor, Señor, yo me alineo contigo. Yo quiero que tu voluntad se haga en la mía. Dios quiere y necesita, y recuerde, ¿dónde están todas esas virtudes que estamos describiendo de un buen corazón? Hermano, la única persona que no tiene problemas cardíacos en el universo con su corazón es ¿quién? El Cristo neumático que está instalado en su espíritu. Por lo tanto, no hay manera de usted experimentar y ganar en su corazón estas cualidades del corazón del Señor, a menos que usted no tenga metido todo su ser en el espíritu regenerado que nos santifica y que nos lleva a experimentar esta operación renovadora que confirma nuestro corazón al forjar esas características de Cristo en nuestro corazón. Así que puro, ¿qué significa puro? Singular. No solamente obediente, sino singular. Singular significa que el Señor puede ganar nuestro corazón para que nosotros voluntariamente eliminemos los muchos amorcitos por la izquierda
que nuestro corazón ama. Y vengamos a ser singulares con respecto a nuestro amor por el Señor. No se asuste, todos tenemos un corazón voluble y todos tenemos necesidad de que el Señor, de que el Señor purifique nuestro corazón en cuanto a sus intenciones y exponga todos aquellos amores que nuestro corazón ama, que no tiene que ver nada con el Señor, con su voluntad y con su propósito eterno. Tercera característica, tiene que ser amoroso, tiene que ser amoroso. Cuando el Señor se fue detrás de los muchachos a Galilea, cuando Pedro, que lo amaba, no hay duda, con su amor natural y su fuerza natural, se fue a pescar con los muchachos. Vámonos a pescar. Cuando Pedro se va a Galilea a pescar, pues el Señor en su amor, porque cuando uno lee Juan 21, yo lloro de él o nada más. El Señor le pregunta a Pedro, una vez que le provee el pescadito y los pancitos, sin ellos haber pescado nada. Lo que significa que cuando el Señor nos llama, a darnos a Él, puede ser que tengamos que ir a pescar y pescamos y hay pescado y hay pan, pero también cuando Él nos llama en otra calidad de su llamado, debemos tener la confianza de que Él provee el pan y el pescado, aunque usted técnicamente no sea el que vaya a pescar. Pero eso es materia de otra comunión. Así que el Señor, ¿cuál es la pregunta que el Señor le hace a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y yo imagino que allí se podía escuchar un alfiler cayendo al piso. Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la palabra que el Señor le da a Pedro durante el resto de los días que le quedaban? Apacienta mis ovejas, pastoréala, nútrela. ¿Y qué es apacentar y pastorear a los hermanos? A los feos, a los bonitos, a los que son espirituales, a los que tal vez uno piensa que no son espirituales. Amarlo es primero no hacer acepción de personas y no ponerse a juzgar quién está calificado o quién no está calificado. El Señor ama a las ovejas bonitas, a las rebeldes, a las que causan problemas, a las que no causan problemas. El Señor nos amó a todos nosotros. Y el Señor lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, tu trabajo es constituirte con el amor que yo he tenido contigo para que se convierta en Dios edificado, para nutrir a mis ovejitas, porque yo las compré con sangre. Y tú en tu ministerio ahora en la tierra, yo estoy poniendo en ti la responsabilidad, no de ser una persona grande y dar órdenes y darles grandes mensajes, no, de ser un pastor que nutre a mis ovejitas, que yo compré con mi sangre y que yo amo a pesar de los pesares en su vida. Hermano, eso es tener un corazón amoroso. Y para eso yo necesito el corazón amoroso de mi Señor y mi Salvador. Tenemos que tener esta relación de amores para que Él se imparta, su amor se forje en el mío. Y recuerde, el nuestro no es cancelado, el nuestro es elevado, renovado y metido dentro de la filiación divina, pero es el amor suyo mezclado con el amor de Él. Todavía el de nosotros funciona, pero es mezclado con el amor de nuestro Señor y Salvador. Así que además de eso, tenemos que tener un corazón que esté en paz, en paz. ¿Qué significa en paz? Libre de ofensas, libre de ofensas. Ser agresivo es no tener cuentas a cobrar ni cuentas a pagar. Yo no tengo cuentas a cobrar con ningún hermano y paz. Y hermano, en la vida de iglesia vamos a pasar por muchas situaciones donde vamos a ser ofendidos, donde va a haber situaciones donde la cosa va a estar como está mostrándose la cara mía, pero la vida de la iglesia, esa es nuestra realidad. Somos todos pecadores en proceso de ser renovados, transformados y conformados. Así que parte de un corazón es un corazón que no exige sus derechos. Yo no voy a perder mi tiempo manteniendo la amargura en mi corazón o tener un resentimiento o tener un caso legal contra mi hermano. Hermanos, un corazón en paz es un corazón que no tiene cuentas a cobrar y que corre, aun cuando la posibilidad es que ni siquiera yo sea la persona que haya cometido la ofensa, corre inmediatamente a restaurar toda relación, por si acaso, por si acaso. Debemos tener muchas experiencias donde usted vaya a pedirle perdón a alguien porque lo ama y ese hermano o hermana le diga, hermano, ¿de qué usted me está hablando? Yo no sé, usted no me ha ofendido. Usted le tiene que decir ahí, por si acaso.
Yo no quiero que nada frustre la dulce comunión horizontal y vertical en el cuerpo de Cristo que nos permite edificarnos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Ok, así que vieron esas características. Eso es importante porque le da base a la renovación que afirma nuestro corazón y permite la salvación orgánica que produce el corazón irreprensible y sabiendo que el único que tiene tal corazón es el Cristo que quiere renovarnos, transformarnos y conformarnos para que sus elementos se forjen en los nuestros. Dice aquí, a medida que nuestro corazón es afirmado, irreprensible en santidad por la renovación continua que el Espíritu Santificador efectúa, llegamos a ser la Nueva Jerusalén con la novedad de vida divina y llegamos a ser la santa ciudad con la naturaleza, con la santidad que es propia de la naturaleza divina. Claro, la Nueva Jerusalén, el estado consumado y es la gran alegoría al final de la Biblia de las consumaciones de esta persona quíntuple hasta que venimos a hacer el aumento de nuestro precioso Señor y Salvador como parte de esa entidad corporativa en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cuál es la llave que permite la libre operación de la renovación, transformación y conformación? Tu corazoncito, tu corazón y el mío. Y hermano, de esto no se gradúa nadie. Cada mañana, cada día, yo tengo que examinarme a la luz de estos asuntos. Y si hay alguna molestia interna, debo tratar inmediatamente con el Señor para que el corazón no sea un estorbo para la operación de la vida que me santifica por completo, para que pueda tener un corazón irreprensible que me califica para ser parte en el lado vencedor de los eventos del cierre de esta era. ¿Quién quiere traer al Señor de vuelta? ¿Quién quiere ser parte de la novia guerrera? Yo quiero ser parte de la novia guerrera, hermano. Sería un anticlimático, sería una contradicción de nuestra vida el que nosotros no le permitiéramos al Señor llegar hasta las últimas consecuencias de su obra santificadora en nuestro ser interior. Punto 2, Romanos. Dios no solo nos ha hecho santos en la posición, recuerden, el aspecto objetivo, son los dos aspectos santificadores iniciales que les dije, la santificación que busca y la santificación posicional que nos traslada de Adán a Cristo por medio de la fe en la obra redentora del Señor. A fin de apartarnos para sí en su redención jurídica. Eso es lo que yo le acabo de decir, eso que dice allí. Sino que Él también nos está santificando en nuestra disposición, en nuestra manera de ser, por su propia naturaleza santa, a fin de saturarnos consigo mismo en su salvación orgánica. Hermano, el hermano que compartía decía, don't waste time. Eso en buen español caribeño es, no pierdas tu tiempo. No perdamos el tiempo precioso que Dios nos ha concedido en este cartucho para darnos a permitir esta operación santificadora que nos puede hacer parte de la novia guerrera, aleluya, que correinará con Cristo durante el reino milenial. La santificación en cuanto a nuestra manera de ser, o sea, disposicional, la cual Dios efectúa en espíritu, alma y cuerpo, tiene por finalidad higificarnos divinamente o llevarnos a la plena filiación. Esos son términos del idioma griego que tenemos que entender. Yo les dije, creo, en el último compartir, que en el libro de Romanos capítulo 8, Pablo usa tres palabras para describir los grados de crecimiento en relación a esta salvación. Él dice que como hijos, cuando somos chiquitos, el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, cuando estamos recién naciditos, de que somos tecnos de Dios. Tecnos es un bebé. De lo único que puede dar el Espíritu que mora en mi espíritu, aun si yo no hubiese experimentado crecimiento espiritual, como quiera, el Espíritu puede decir, pues esto es un tecnito. El problema es que hayan pasado 30 años, ya yo deba ser un adulto y todavía yo sea espiritualmente un tecnito, un niño que no ha permitido por un corazón voluble que el Señor Espíritu, a partir del Espíritu, me salve orgánicamente y me lleve a las madurez.
Cuando Pablo habla de la relativa madurez en Romanos capítulo 8, dice, los que son guiados por el Espíritu, eso implica un paso adicional de crecimiento, son huillos de Dios. Esa es la segunda palabra que habla de madurez relativa. Pero cuando llegamos a la plena madurez en el Señor, la plena filiación, a la plena hijificación, como dice ahí, Pablo dice entonces que calificamos para ser herederos, herederos del reino, como una recompensa en la próxima era. Y la palabra ahí es cleronomos, cleronomos. Recuerden esas tres palabras. Aquí se nos está diciendo de una manera más general. Y yo quisiera llevarlos para darles puntos de donde ubicarse en la palabra del Señor en el libro de Efesios. Yo quiero que de hoy en adelante ustedes manejen este concepto. El proceso de la santificación es el procedimiento, la filiación, la meta. Y el corazón irreprensible, la causa. Aleluya, gloria al Señor. Así que dice en Efesios 1, que es un capítulo monumental que nos habla de la operación de la Trinidad Divina en la selección del Padre, la redención del Hijo y el sellar del Espíritu. Dice aquí en el versículo, en el versículo 2, dice aquí, en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Aquí vemos claramente que el objetivo de la santificación es la filiación. Por eso dice Pablo ahí, por eso Pablo dice ahí, para que fuésemos santos y sin mancha. Así que, ¿cuál es el procedimiento interno? Bueno, externo e interno, la santificación. ¿Cuál es la meta de ese procedimiento? Lo están viendo ahí, la plena filiación o la madurez en la hijificación. La palabra griega para eso es uigiotesia. ¿Y cuál es la causa? La causa es un corazón irreprensible. Y esa es una carga pertinente de este mensaje en particular. Dice aquí, dice aquí, lo cual nos hace hijos de Dios a fin de que lleguemos a ser iguales a Dios en su vida y naturaleza, más obviamente no en su deidad, no en los atributos no comunicables de la deidad, para que podamos ser la expresión de Dios. Por eso nos está dando ahí Efesios 4 y 5. El 5 dice, predestinándonos para filiación, huigiotesia, predestinándonos para filiación. Versículo 4, el procedimiento de la santificación, la meta. Versículo 5, la filiación. ¿Conforme a qué? Conforme al beneplácito de su voluntad, que es una de las famosas palabras que Pablo usa para referirse al buen placer de Dios en la eternidad pasada, que lo escogió a usted y a mí, los predestinó para ser hijos maduros de Dios, para entrar a la plena filiación por medio de su santificación a través de su impartición triuna en nuestro ser tripartito. Al santificarnos, Dios nos transforma en la esencia de nuestro espíritu, alma y cuerpo, lo cual nos hace completamente semejantes a Él en naturaleza. De esta manera, Él guarda completamente perfectos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Recuerdan que la palabra perfeccionar ahí es teleios. Teleios significa llevarnos a la etapa final de una secuencia. Perfeccionar significa que las etapas de esta salvación de un grado de gloria a otro, para ponerlo en términos generales a la luz de la verdad, el Señor primero nos regenera en nuestro espíritu, luego transforma nuestra alma, que es una experiencia de la santificación orgánica que está en medio de la renovación y la conformación, pero que puede referirse en términos generales a la salvación orgánica de nuestra alma y finalmente transfigura nuestro cuerpo por medio de la redención de nuestro cuerpo físico. Ese proceso se completa técnicamente hablando en Romanos capítulo 8, 23
con la redención, la designación de estos cuerpos en la filiación divina por medio de ser transfigurados, ya sea en la resurrección, si vemos muerte antes de la parucía del Señor, o los creyentes vencedores que estén vivos durante la parucía, siendo arrebatados y sus cuerpos siendo transfigurados. Todo este tema de la resurrección y el trato de nuestro cuerpo, Pablo lo desarrolla en 1 Corintios 15 como una referencia para disfrutar ese capítulo donde Pablo toca este asunto. Aleluya. En el aspecto cuantitativo, Dios nos santifica por completo. En el aspecto cualitativo, Dios nos guarda perfectos. Él guarda perfectos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero la operación de la santificación disposicional debe alcanzar todo nuestro ser tripartito. Aunque Dios nos guarda, necesitamos tomar, y aquí hay dos palabras claves, responsabilidad e iniciativa, de cooperar con su operación para ser guardados al mantener nuestro espíritu, alma y cuerpo en la saturación que el Espíritu Santo efectúa. ¿Cómo mantenemos esa saturación? Bueno, ya hemos establecido claramente que nuestro corazón tiene que ser un corazón de amores con el Señor, permitiendo que el corazón del Señor se forje en el nuestro, pero tomando la disposición de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, para ir en pos de Él, para ser saturados con el Señor, aleluya, en el Espíritu. Y por la mañana podemos tener múltiples maneras de abanicar nuestro espíritu regenerado. Claro está, una fundamental es abrirnos a la palabra del Señor, a la luz de la vida, para poder confesar conforme al alumbrar del Señor aquellas cosas que nuestra conciencia está dictaminando que son manchas, que son cosas que deben ser confesadas. Una vez que nosotros aclaramos nuestro cielo con el Señor, nuestra conciencia está limpia. El próximo paso es una restauración de nuestra comunión. Podemos orar al Señor, podemos cantar, podemos orar la palabra del Señor. Tenemos tantas maneras en las cuales podemos experimentar la saturación del Señor. Aleluya. Señor, satúrame, te imploro, dice el himno. Necesitamos esta saturación. A fin de cooperar con Dios para guardar nuestro espíritu en santificación, debemos mantener nuestro espíritu en una condición viviente al ejercitarlo. Siempre que nosotros hablemos de ejercitar el espíritu, recuerde que estamos tocando nuestra conciencia. Tenemos que tocar nuestra conciencia. No es un mero liberar de nuestro espíritu, sino que cuando ejercitamos nuestro espíritu en oración, vamos al Señor, tomamos la porción de la palabra del Señor, abrimos nuestro ser a la luz de la vida para que Él alumbre nuestra conciencia y alumbre nuestro corazón. Y bajo ese alumbrar, ponemos nuestras manos sobre el Cristo holocausto, sobre el Cristo el sacrificio por el pecado y sobre el Cristo el sacrificio por nuestras transgresiones, para purgar y para tener una conciencia no solamente limpia, sino con la aspiración de que el Señor la purgue, la perfeccione, la haga pura por completo en nuestra experiencia cristiana. Así que usted y yo tenemos que tener una responsabilidad para cooperar con la operación de mantener nuestro espíritu, alma y cuerpo en la saturación del Espíritu Santo. Y en la medida en que usted experimenta esta persona maravillosa en el Espíritu Santo va a empezar a hacer su hogar en su corazón, en sus voliciones, en su manera de pensar, en sus determinaciones con respecto a sus sentimientos. Y cuando el Señor hace ese tipo de cosas, el Señor, por medio de la saturación, empieza a convertirse realmente en el Señor de mi vida. Y ya tengo temor y no me meto en lugares donde antes me metía, o no le doy cabida a pensamientos en los cuales antes me bañaban como si fuera una piscina. Esa operación interna de la santificación que me restringe y que purga y purifica mi corazón es un asunto de la saturación del Espíritu Santo. Pero yo tengo que tener el corazón para decirle al Señor, Señor, satúrame, te imploro.
Yo necesito que tú te metas en lo profundo de mi ser, porque yo no tengo un corazón ni puro ni justo, mi corazón es voluble. Yo necesito el corazón tuyo forjado en el mío. Eso implica el anhelar la saturación con el Espíritu. Y eso implica lo que significa ejercitar nuestro espíritu. Dice aquí en el 1, si no ejercitamos nuestro espíritu para la comunión con Dios, lo dejaremos en una sin función. Por lo tanto, nuestro espíritu, aunque tiene el Espíritu Santo ahí, estará el equivalente a una condición sumida en muerte. Estar gozosos, orar, dar gracias, equivalen a ejercitar nuestro espíritu. Guardar nuestro espíritu equivale primeramente a ejercitar nuestro espíritu para mantenerlo viviente y sacarlo de la muerte. Alabado sea el Señor, Señor Jesús. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear por este asunto. Señor, Señor, queremos disfrutar los cánticos. Queremos disfrutar el gozo tuyo, Señor. Queremos orar, queremos darte gracias, queremos orar por los hermanos. Y cuando nos damos, cuando nuestro corazón se rinde a las actividades para ser saturados con el Espíritu, el Señor empieza a tratar de manera específica con las necesidades de nuestro corazón voluble. Aleluya. Necesitamos cooperar con el Dios santificador a fin de ser separados de toda situación que traiga muerte a nuestro espíritu. Ahí nos da el voto del Nazareo, número 6 del 6 al 8. Una de las características de un nazareo es que no podía tocar la muerte. Y toca también el asunto de nuestras relaciones naturales afectivas. Hermanos, cuando el Espíritu nos santifica, nos va a dar instrucciones específicas con respecto a cosas, asuntos y lugares. Siga la unción, siga la enseñanza de la unción, siga lo que el Señor le está diciendo. Señor le está, yo estoy trabajando con tu corazón, pero con respecto a esta persona, con respecto a este asunto, con respecto a este lugar, no te metas ahí más. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? Hermano, nuestra salvación es bien práctica en ese sentido. Toda situación que trae muerte en nuestro crecimiento relativo nos la va mostrando, nos vamos dando cuenta. Cantares 1:5, cuán morena yo soy. Señor, ese asunto para mí es letal. Así que el Señor te dice, pues usa tu sentido común, mijo, y no se te ocurra aparecerte en ese lugar o no se te ocurra relacionarte con esa persona o asunto que lo único que trae es oscuridad y muerte a tu vida. Me dicen amén, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. A fin de guardar nuestro espíritu, necesitamos preservarlo de toda inmundicia y contaminación. Eso va en la misma línea de lo que le estamos diciendo. Uno de los elementos de la renovación es el cambio de la escala de valores. Nadie me dijo a mí que yo tenía que dejar de hacer esto o hacer lo otro, pero esa vida renovadora intuitivamente me dice, no vaya más ahí. Y tal vez usted va otra vez, pero no sabe igual. Y el Señor logra mostrarte el peligro que era meterse en ese lugar, porque amortece tu espíritu y detiene la libre operación de la ley de vida para hacerte parte de la novia guerrera. A fin de guardar nuestro espíritu, debemos procurar tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Por lo tanto, cada mañana, recuerden, hermano, yo no quiero tener ni cuentas a cobrar ni cuentas a pagar. Señor, yo me abro a ti. Señor, lávame con tu sangre. Cualquier sentir interno que ofenda mi conciencia, que corta mi comunión libre con el Señor, yo tengo que tratar con eso inmediatamente. Yo no puedo dejar eso para otro momento. A fin de guardar nuestro espíritu, debemos prestar atención a nuestro espíritu al poner la mente en el espíritu y ocuparnos del reposo en nuestro espíritu. Yo le hablé la otra ocasión del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso significa que nosotros tenemos que buscar cierto momento, cierto lugar, probablemente al comienzo de nuestro día de labor para tener nuestra alma, para tener todos los interruptores de activar nuestra psiqui, para meternos en la autopista, en el trabajo, en las situaciones y ir a los lugares de delicados pastos con nuestra alma tranquila. ¿Para qué? Para mirarle a Él cara a cara y decirle, Señor, satúrame, te imploro. Cada uno, ese es el principio del avivamiento matutino, hermano. Ese es el gran principio
del avivamiento matutino. A fin de cooperar con Dios para guardar nuestra alma en santificación, debemos limpiar las tres arterias principales del corazón psicológico. Aquí los hermanos nos están dando un bufete de tantas porciones tan ricas. Y lo tremendo es que nos los están proveyendo en un solo bosquejo. Así que nos están dando un viaje riquísimo a través de diferentes porciones del ministerio. Gloria al Señor. ¿Cuáles son esas arterias de nuestra alma? Nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Aleluya. Gloria al Señor. En el capítulo 8 del conocimiento de la vida, otra publicación maravillosa del LSM, el conocimiento de la vida, vemos que uno puede ser un creyente almático mental, o puede ser un creyente almático sentimental, o puede ser un creyente almático volitivo, o una palabra más criolla para decirlo, terco. Aleluya. Todos nosotros, por causa de la caída, nuestra alma tiene ciertas fisuras, deformaciones y énfasis. Y hay creyentes que aunque están, usted, pues, usted está, tiene al Señor ahí, usted lo ama, ¿verdad? Todos los que amen al Señor y que están al otro lado de la pantalla, dígame amén. Pero cuando usted empieza a tratar con el Señor que santifica, que tiene el único corazón adecuado y libre de qué, y tiene las arterias limpias, empezamos a darnos cuenta, primera de Cantares 1:5, que mi aspecto de morena es que yo soy mental, me tienen que probar esto con 28 puntos para yo poder aceptarlo. Hay otro que usted lo que hace es derramarle 4 lagrimitas y parece que no tienen cerebro. Usted le llora y le pasa la manita y le canta algo y ahí se cede. Un hermano decía, no tiene cerebro, pero este otro tiene 5 cerebros en vez de uno. Es decir, extremadamente mental en su manera de ser. No tienen que levantar la mano. Yo sé que todos estamos recibiendo nuestro aguacero, incluyéndome a mí. Y hay otros que son que almáticos voluntariosos, mi hermano. Y el asunto es que en el mundo las personas que se rigen por sus ideas, las personas con buenos sentimientos y las personas que son determinadas en su voluntad se consideran buenos hombres. Pero realmente esos son simplemente expresiones deformadas de nuestra alma por causa de la caída que experimentamos, que es 30% genético, 70% nuestra historia, experiencias, educación, cultura, y sume, resta y multiplica y divide todas las influencias en nuestro ser. Así que tenemos un problema con qué? Tenemos un problema que necesita ser sanado por esta salvación orgánica. Dice aquí, y eso tiene que darse en esas tres partes, y las arterias, usando esa expresión, tiene que ser limpia. Dice aquí, a fin de que nuestra alma sea santificada, nuestra mente debe ser renovada para tener la mente de Cristo. Nuestra parte emotiva debe ser conmovida y saturada ¿con qué? Con el amor de Cristo. Y nuestra voluntad debe ser subyugada por el Cristo resucitado e infundido con él, y debemos amar al Señor con todo nuestro ser. ¿Quién es la única persona que no es almático mental? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la única persona cuyos sentimientos son balanceados y adecuados? Los sentimientos del Señor. Así que en el principio de la mezcla y la saturación, yo debo poder orar regularmente al Señor. Señor, yo quiero que tú satures mi parte emotiva con la tuya, Señor. Yo quiero que tú satures tu mente con la mía y en la mía. Yo quiero que tú satures tu voluntad en la mía. Yo necesito ser sano en las deformaciones, grietas y características de mis arterias de mi corazón psicológico, porque si me mantengo ahí, me voy a mantener tapado. No voy a experimentar la salvación que tú lleves, que tú quieres llevar a cabo en mi ser. Dice el 2, la manera de destapar las arterias principales de nuestro corazón psicológico. Uno, confesión exhaustiva al Señor. Necesitamos permanecer con el Señor por un periodo de tiempo, pidiéndonos que nos introduzca plenamente en la luz. Y eso tiene que ser, Salmo 23, 1 y 2, tiene que ser un lugar de delicados pactos. Tiene que ser como cuando usted le iba a declarar su amor a su amada, que yo espero que no haya sido en medio de la autopista con los camiones y el polvo. Tiene que ser en un lugar de ¿qué? De total tranquilidad. Allí usted le dice al novio,
Yo necesito que tú me satures. Yo necesito que tú me laves con tu sangre. Yo quiero permanecer mirándote para que tú me infundas con todo lo que tú eres, para que me saques de mis tinieblas, las tinieblas de mi alma mental, las tinieblas de una vida gobernada por sentimientos como caballos salvajes. Yo necesito que tú me salves de esto, Señor. Y dice aquí, en la luz y a la luz de lo que Él ponga al descubierto, necesitamos confesar defectos, fracasos, de errores, delitos y pecados. Y ahí nos da Primera de Juan, capítulo 1, 5 al 9. El 5 dice, Dios es luz, y el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermanos queridos, necesitamos tener una experiencia constante de la santificación para el destape de nuestras arterias para la experiencia santificadora que nos salva en nuestras partes internas, forjando las de nuestro novio precioso que está en nuestro espíritu, en las nuestras. Ese punto 2, recuerde, nadie se gradúa de esto. Yo llevo caminando este camino por la misericordia de Dios 54 años. Nadie se gradúa de esto. Mañana yo tengo que hacer esto y pasado mañana y hasta el último hálito de mi ser yo tengo. Nadie se gradúa de tener esta experiencia con el Señor. Hermanos, esta es una palabra que nos expone a todos. A fin de destapar la arteria de nuestra mente, confesar todo lo que sea pecaminoso. Letra A. Pensamiento y manera de pensar. Arteria de la parte emotiva, B chiquita. Necesitamos confesar la manera natural, carnal, en la que expresamos nuestro gozo y tristeza, y que en muchas ocasiones aborrecemos lo que deberíamos amar y amamos lo que deberíamos aborrecer. Eso no es una descripción del estado turbio, dañado por la caída de nuestra psiquis, hermano. Es maravilloso. A fin de destapar la arteria de nuestra voluntad, necesitamos confesar los gérmenes de rebelión en nuestra voluntad. ¿Quién está exento de eso? Hermano, ninguno de nosotros está exento de todos estos asuntos. Tal vez la diferencia sea en el grado del daño de cada cual. Si tomamos el tiempo necesario para destapar las tres arterias principales de nuestro corazón psicológico, tendremos el sentir de que todo nuestro ser llega a ser viviente y está en una condición saludable. Vamos a decir todos juntos, Señor, sáname, sáname, Señor, sáname en mis partes internas. A fin de cooperar con Dios, letra E grande, para guardar nuestro cuerpo en santificación, hay que presentar nuestro cuerpo con miras a una vida de santificación. Versículo bandera, Romanos capítulo 12, 1, 2. Pablo le dice a los creyentes, por la misericordia de Dios, tiene que presentar tu cuerpo al Señor. Pero cuando usted presenta el cuerpo, tiene que presentar el alma que está dentro del cuerpo y obviamente tiene que presentar el espíritu que está dentro del alma. Presentar el cuerpo es presentar todo nuestro ser, y Pablo dice allí que el resultado de eso es que nuestra alma es renovada como base para la experiencia de transformación o profundizar en esta salvación orgánica, y el resultado práctico es doble. Por un lado, podemos comprobar la voluntad de Dios. Yo les di esa palabra anteriormente, recuerden, doquimazo. Podemos distinguir lo falso de lo genuino. En capítulo 12 de Romanos, la voluntad de Dios es, todo ese capítulo es sobre el cuerpo de Cristo. Así que la voluntad constitucional de Dios, por si acaso alguno tenía alguna duda, es la edificación del cuerpo de Cristo, donde usted y yo somos miembros para funcionar como parte de esa entidad corporativa. Y por eso es que yo necesito el destape de mis arterias psicológicas, ¿ok? Para que mi función pueda perfeccionar, pueda edificar el cuerpo de Cristo. Así que no solamente comprobamos la voluntad del Señor en Romanos 12, sino que viene la mesura de darnos cuenta de no ir más allá de nuestra medida para nuestra función en el cuerpo. Ni funcionamos de más, ni funcionamos de menos. Todos esos son los beneficios que comienzan en el capítulo 2, un capítulo sobre el cuerpo de Cristo, con el versículo 1. Presentar vuestro cuerpo. Hermanos, mañana, esta noche al acostarnos, cambiar nuestra manera de pensar. Señor, yo quiero presentar todo mi ser. Yo quiero mirarte cara a cara. Yo quiero presentar mi cuerpo con mi alma y con mi espíritu para que tú operes esta salvación. Dice aquí, nuestro cuerpo caído, estamos hablando ahora del soma, del cuerpo físico. La carne es el salón de reunión de Satanás, el pecado y la muerte. Pero por la redención efectuada por Cristo y en nuestro espíritu regenerado, el salón de reunión
del Padre, el Hijo y el Espíritu, nuestro cuerpo es un miembro de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Así que la función de nuestro cuerpo tiene que cambiar para albergar a todo el Dios triuno en su proceso de llevar a cabo esta salvación a partir de nuestro espíritu. Y obviamente Pablo lo sintetiza en Romanos con una sola oración. La mente puesta en la carne es muerte. Eso es lo que significa. La mente, la parte rectora de tu psiquis, puesta en el espíritu, trae la vida y la paz, que es la evidencia de la salvación orgánica. Dice aquí, dos, guardar nuestro cuerpo equivale a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Tres, guardar nuestro cuerpo equivale a magnificar a Cristo en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestro vivir, a donde vamos. La dulce expresión del Cristo que me está santificando disposicionalmente en mis partes internas tiene un cuerpo para poder expresarse, para poder movernos, para llevar a cabo la economía de Dios conforme a nuestra función como miembros edificadores del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? Para alimentar y apacentar a las ovejas, como el Señor le dijo en Amores a Pedro. A fin de guardar nuestro cuerpo, no debemos vivir según nuestra alma, el viejo hombre. De este modo, el cuerpo de pecado perderá su empleo y quedará de desempleado. ¿Qué sucede cuando yo pongo la mente en el espíritu? Que la carne, ese lugar, salón de reunión, donde está Satanás, el pecado y la muerte, queda desempleada. Está todavía ahí hasta que mi cuerpo no sea transfigurado, ese salón está allí. Pero una vez que yo meto la mente en mi espíritu, es decir, en mi hombre interior, aleluya, en el en el hombre interior, según Pablo, Efesios 3, que mora en mi espíritu, la posibilidad de la actividad de esa carne y de ese cuerpo corrupto queda que desempleada y queda desactivada. Por lo tanto, tenemos que correr a nuestro espíritu y meter, insertar nuestra psiquis en el espíritu, que tendrá como ese beneficio la desactivación de la operación del viejo hombre por medio de la carne, por medio de la carne. A fin de guardar nuestro cuerpo, no debemos presentar nuestro cuerpo a ninguna cosa pecaminosa, sino a bien presentarnos a nosotros mismos como esclavos de justicia y nuestros miembros como armas de justicia. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, cada uno sepa tener su propio vaso en santificación y honor. El hecho de no conocer a Dios es la razón básica por las cuales las personas se entregan a la pasión de concupiscencia que destruyen familias y destruyen vidas cristianas. Hermano, y aquí viene una sobria amonestación. Ninguno de nosotros aquí estamos exentos de eso, ¿oyó? Ninguno de nosotros. Esto es una soberana y sobria advertencia. Maridos, maridos, amad, agapao a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, estad sujetas a sus maridos. Eso no es que ella le dice a él que tiene que amarla y él le dice a ella que se tiene que sujetar. No, esa es la palabra del Señor en cada esquina personalmente. Pero amado precioso, si usted ama a Cristo y permite la salvación de sus partes internas y usted se preserva y guarda su vaso con honor y ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia hasta el último suspiro y tengan hasta tataranieto para edificar el cuerpo de Cristo, su familia será un testimonio normal y una bendición, sobre todo para la generación que viene detrás, que no le hace tanto caso a lo que usted dice, sino a lo que usted es en su testimonio de vida. Esto es una soberana advertencia que se trae al final de al final de este compartir del ministerio. Y finalmente, a fin de guardar nuestro cuerpo, debemos golpearlo y poner nuestro cuerpo en servidumbre para cumplir nuestro propósito santo de llegar a la ciudad santa. Así que, hermanos, los de mayor edad cronológica, que están por allí por los 50 por ahí para arriba, 60 ya yo estoy por ahí, los 70 cuídense, queridos hermanos, guarden sus cuerpos físicos. El Señor ha invertido en muchos hermanos y hermanas preciosos. Yo les pido, por favor, cuídense, guárdense.
médicamente, preserven su salud, que el Cristo y la experiencia que ustedes están teniendo la podamos tener entre nosotros y nuestros jóvenes la puedan tener entre ellos por muchos años hasta que el Señor pueda edificar su cuerpo y pueda santificar por completo la novia guerrera que por fin le dará la cabeza de playa al Señor para iniciar su parucía y cambiar esta era de la era de misterio, de la era de la iglesia, a meternos en la era de la manifestación del reino, donde yo quiero ser parte de esa novia y correinar con mi amado precioso por 1000 años. Señor me los bendiga a todos. Paso la bola para allá, para el control.